Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes. Tres temas son los que les ofrecemos, tres invitados, los que se sentarán en esta mesa para contarnos pues todas aquellas cuestiones que les preguntemos, lógicamente. Vamos a comenzar siguiendo la senda que habíamos comenzado la semana pasada, pulsando los distintos ámbitos de actividad y económicos en el Principado de Asturias. Hoy será turno para los autónomos. Después, pues nos sumaremos a esa marea naranja de solidaridad que va a recorrer Asturias el próximo 16 de febrero con la carrera Galván para recaudar fondos contra el cáncer infantil. Y finalizaremos pues con el frío reinante, hablando de los horarios de calefacciones y mucho más con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Esto es Una Noche Más y, como siempre, con la cabecera comenzamos. La semana pasada comenzábamos un ciclo que continuamos esta y que vamos a continuar, lógicamente, en las siguientes, pulsando los distintos sectores de actividad económica en el Principado. Pues vamos a ver cómo cerraron 2024, cómo inician 2025, con qué perspectivas. Si ya hablamos de la vivienda, si ya hablamos de la economía en general, hoy es turno, esta noche es turno para hablar de los autónomos. Para ello se encuentra esta noche con nosotros y agradecemos mucho su presencia Patricia Oreña, es la presidenta de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos en Asturias. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues entonces, si esto fuese, no sé si la consulta al médico o el cole cuando van las notas, ¿qué estado de salud presentan los autónomos en Asturias o qué nota tienen los autónomos? ¿Con qué nota cerraron 2024? Vamos a comenzar por el pasado. 2024 fue un año en el que perdimos la cifra de 70.000 autónomos en Asturias, que es una cifra importante a la que nos costó muchos años llegar y a la que hemos llegado después de varios años de descensos continuados en el número de autónomos en nuestra comunidad autónoma. Es una pena, la verdad, porque los autónomos somos una gran potencia económica y porque el que haya menos quiere decir que a Asturias no le va tan bien, claro. ¿Por qué se pierden esa cifra? Llevamos unos años de un terrible incremento tanto de la presión fiscal como de los gastos asociados a la seguridad social, los gastos laborales y demás. ¿Qué ocurre? Que aunque ganemos más dinero, tenemos menos disponible. Y cuando un autónomo no tiene liquidez, no tiene tesorería para mejorar su negocio, para contratar más gente cuando es necesario, para pagar más sueldos cuando hay subidas salariales, pues el negocio va a peor. Y cuando un negocio va a peor, porque los negocios fluctúan y esto todos lo sabemos y no es ningún problema. Sí. A veces van mejor, a veces van peor, pero cuando van a peor constantemente durante mucho tiempo, no queda más remedio que cerrar. Eso unido a otras cuestiones como el aumento tremendo de la burocracia que hace que mucha gente no sea capaz, prácticamente la totalidad de los autónomos ya no es capaz de llevar su propio negocio con sus manos, sino que necesita asesores de todo tipo, asesores legales o jurídicos, asesores fiscales, asesores en prevención de riesgos, en protección de datos, en fin, hace falta alrededor unos costes asociados al desarrollo de tu profesión que hace que cada vez sea más difícil tener un negocio abierto. Claro, durante años, no sé si continúa la tendencia, pero durante años se nos impulsaba a todos, sobre todo a los jóvenes, a emprender, comenzar la carrera del emprendedor. Monta tu propio negocio, sé tu propio jefe, crea tu propia empresa, constrúyete a ti mismo, todas estas frases que seguro que le suenan. Ahora mismo, ¿es rentable ser autónomo? Es rentable y de hecho hay muchos negocios, de hecho hay 69.000 autónomos en Asturias en este momento, ¿no? Es rentable, lo que pasa es que es una carrera de obstáculos y cada vez más.
deberíamos, que haya muchos autónomos en una comunidad, en una región, en un país, es muy sano. Es muy sano para la economía, porque además es una economía muy diversificada, que genera mucho empleo, que genera mucha riqueza en sectores diferentes en los que la gente se puede acoplar y adaptar muy bien, ¿no? ¿Qué ocurre en España y qué ocurre no solo en Asturias? Lo que nos pasa en Asturias es que comparativamente con nuestras comunidades vecinas y con el resto de comunidades de España, pues nosotros seguimos perdiendo autónomos constantemente y otras comunidades están más estabilizadas o van ganando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que comparativamente nuestra situación es peor que muchas. Nosotros lideramos la caída muchos meses, por ejemplo, de autónomos. Esto es una noticia muy alarmante, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque en Asturias además se dan unas características especiales. No solo hay unos costes laborales que en Asturias no se pueden manejar, esto es una cuestión nacional, ¿no? Y de legislación nacional, ni unos aumentos de seguridad social, es que las cuotas de seguridad social de autónomos han subido muchas veces en estos 2 últimos años, ¿no? Que tampoco es una cuestión que afecte a Asturias exclusivamente ni que Asturias pueda cambiar. Pero sí que aquí tenemos una población muy envejecida. La edad media de un autónomo asturiano se está acercando a los 60 años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las bajas son lógicas. Hay muchas bajas de autónomos en Asturias que se jubilan y esto es algo natural. ¿Qué nos ocurre en Asturias además de esto? Que no hay un repuesto. No hay relevo. El relevo generacional se da muy poco en grandes sectores. Por ejemplo, en el sector agrícola y ganadero, ¿no? Este es un sector muy complicado, que ha ido también... Muy sacrificado, cuyas condiciones también han ido empeorando últimamente, porque se dedican muchas horas, porque hace falta, bueno, pues, una gran vocación, ¿no? Y ahí el relevo generacional es prácticamente inexistente y somos una comunidad en la que ese peso es muy importante. Entonces, ese es uno de los motivos por el que Asturias está peor que otras comunidades. Que también eso ocurre en la franja del norte, ¿no? Es algo significativo de una economía que durante siglos ha estado basada en lo rural, ¿no? ¿Qué ocurre con otras comunidades que mejoran los datos de autónomos en nuestras circunstancias? Pues que hay programas de fomento del autoempleo en la que parece que se facilita o que hay un ambiente favorable a la instalación de negocios. Y eso en Asturias, como pasa en otras comunidades que pierden muchos autónomos, no ocurre tanto. No tenemos un ambiente en nuestra región de, oye, es bueno montar un negocio. No existe. Entonces, claro, cuando un joven está decidiendo qué va a hacer con su futuro laboral, en Asturias no piensa tanto en establecerse como autónomo, en generar su propio negocio, como en buscar un empleo por cuenta ajena. Entonces, esto hace que el número de autónomos en nuestra región pues baje constantemente y no se recupere nunca. ¿Dice el gobierno que vamos bien? Bueno, lo oigo todos los días. Puede que vayamos bien en algunos sectores, ¿no? En los que yo veo o con los que yo trato, no. No porque hayan reducido las ventas en el caso de los autónomos o los servicios que proporcionan, no, sino porque la presión fiscal no para de aumentar. Entonces, si tú ganas 10 y con 10 vives, pero tus impuestos eran de 5 y ahora son de 7, ya no puedes vivir. Ese es el problema. La ecuación es simple, ¿no? Por otra parte, vamos a ver, las subidas de salarios, subieron en los últimos años, se anuncia una subida. ¿Esto cómo golpea a una pequeña empresa o pequeña o mediana empresa? Tengamos en cuenta que el tejido empresarial español se compone en un alto tanto por ciento, un altísimo tanto por ciento. Casi el 90. Casi 90, de pequeña y mediana empresa. Claro. Los autónomos no estamos en contra de los aumentos salariales, nos parece que son beneficiosos para todos. Lo que estamos en contra es de la imposición de unos aumentos en momentos en los que no pueden ser. Y en este momento hay muchos pequeños negocios en los que subir el salario 500 euros anuales a su trabajador es inviable. Entonces, nosotros lo que pedimos es poder hablar con nuestros trabajadores, ver el momento adecuado y cuándo se pueden hacer estas cosas y en qué medida, porque no es lo mismo
un decreto que suba el salario mínimo interprofesional para una empresa con 5.000 trabajadores, en los que un incremento de un 10% de los salarios, bueno, pues se coloca ahí en la cuenta de resultados y se organiza. Que para un autónomo que tiene un trabajador y al que ese aumento salarial, por ejemplo, no le permite seguir teniendo un trabajador. Y entonces toda la estructura de su negocio tiene que cambiar. Entonces, bueno, este tipo de imposiciones pensadas en los despachos son muy buenas ideas, pero hay que saber que luego la aplicación práctica de estas buenas ideas, en ocasiones, pues lleva a situaciones muy complicadas. Y esto es lo que nosotros pedimos, que se piensen todos y que se conozca la realidad, ¿no? Porque si los mismos que nos dicen que todo estaba muy bien y podemos incrementar los salarios constantemente, bueno, pues estos mismos son los que desconocen que hay muchos negocios cuyo futuro depende, pues, del aumento de los costes salariales. Claro. ¿Y ha habido algún momento en el que se pueda afrontar ese aumento? ¿O ese momento...? Bueno, de hecho se han ido subiendo. Los trabajadores de los negocios de autónomos cobran los mismos salarios que, ¿no? Entonces sí que se ha hecho. Lo que pasa es que a costa de sacrificios enormes o de incluso el cierre en algunos casos o el despido de otro. Es que si yo tengo 2 trabajadores y no puedo asumir esa subida, pues tendré que prescindir de uno de los trabajadores. De hecho, los aumentos, esto quizá no nos lo cuenten tanto, ¿no? Pero esos aumentos de salario mínimo han tenido asociados en los meses siguientes unas grandes cotas de despidos, claro, porque no se ha podido asumir. Claro. El tema del empleo, vamos a ver, sus autónomos o los autónomos que representa, cuando deciden ampliar plantilla, ¿encuentran en Asturias gente para contratar? Tenemos un problema con esto también. Hay un gran problema. No hay. Esto es curioso, ¿no? Y a mucha gente le sorprende. Hay paro, porque hay gente que está en el paro y, sin embargo, uno de los problemas de las pequeñas empresas, bueno, y supongo que de las grandes, lo que pasa es que es un tema que yo desconozco, ¿no? De las pequeñas y microempresas es precisamente encontrar trabajadores, ¿no? Y sí, eso genera un problema de atención a la demanda muy grande en muchos pequeños negocios. ¿Cómo pueden salir adelante? ¿Cómo puede salir adelante la contratación? Bueno, pues al final pues uno se va arreglando, se va organizando, tirando de familiares, de amigos y de servicios que deja de prestar. Claro. Hay veces que no se presta tanto servicio o que no se atiende a tantos clientes por este motivo. Estamos en un mercado cambiante. Lo que antes comprabas pues en la tienda de tu calle, en la tienda 2 calles más allá, ahora lo puedes pedir a China y lo tienes a la puerta de casa en 24 o 48 horas. Claro. ¿Esto les golpea? Sí, claro que nos golpea mucho. De hecho, ahí están los datos del comercio, ¿no? Donde hay problema. Eso es uno de los motivos que quizá cuando se habla de aumentos salariales y de aumento de cuotas de la seguridad social no se tiene en cuenta, ¿no? Claro. Que nosotros tenemos una competencia global en este momento, ¿no? Que la competencia no es tu vecino como antes, con el que podías tener ahí un juego de precios o de horarios o de ventajas, ¿no? Que ahora, efectivamente, una persona que no esté durmiendo a las 4 de la mañana resulta que está haciendo la compra, ¿no? Y tú a esas horas no puedes tener abierto. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta y que no se tiene en cuenta cuando se legisla para autónomos. Y tema vacaciones, tema bajas por salud, por enfermedad, ¿cómo lo están afrontando? Bueno, pues lo de las vacaciones para los autónomos, esto es bueno, en fin, los autónomos tenemos muy pocas vacaciones. No es que no las tengamos, algunos ni siquiera las tienen, ¿no? Pero tenemos muy pocas vacaciones porque nuestro negocio es nuestro... Nosotros el día que cerramos no cobramos. Entonces, bueno, pues eso es un tema que siempre tenemos ahí, pero no nos quejamos. Nosotros sabíamos lo que tocaba y, en fin, ese es nuestro modo de vida. Si nosotros realmente no tenemos más queja que nos dejen trabajar. A nosotros, claro, si nos dejasen trabajar y no nos hiciesen ocupar prácticamente el 60% de todos nuestros beneficios en pagar impuestos y cotizaciones y demás, pues no solo nos iría mejor a nosotros, les iría mejor a toda Asturias, claro, porque el hecho de que haya casi 70.000 personas pues, con dificultades,
pues nos afecta a todos, claro. ¿Y cómo afrontan este 2025? ¿Cuáles son los retos principales que pusieron en la Carta de los Reyes Magos? Pues en la Carta de los Reyes pusimos, aunque esto suene muy repetitivo, y yo es que soy muy pesada con estos temas, pero claro, son nuestros grandes temas, ¿no? Que se bajen los impuestos. O sea, la subida de la presión fiscal en desde el COVID es imparable, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, que se piense un poquito en nosotros, ¿no? Que no somos solamente un cajero, que nosotros no estamos solo aquí para proporcionar dinero al gobierno, que se alivie la presión burocrática también, ¿no? Porque curiosamente cuando nos vendieron hace unos años la digitalización de la administración, nos explicaron que iba a ser estupendo y en lo que se ha convertido es una traba más, lamentablemente, ¿no? Porque, en fin, relacionarte con la administración, que para nosotros es obligatorio de forma digital, es un infierno. Es un infierno porque son programas de muy mala calidad que permanentemente, bueno, nos ha ocurrido cuando se han pedido ayudas para el COVID, ¿no? Se han quedado colgados, se te acaban los plazos, bueno, no hay una voluntad. El propio kit digital, el famoso kit digital, aquello era un infierno. Bueno, efectivamente, ¿no? No hay voluntad de digitalizar la administración. Y lo que es sorprendente es que con la cantidad de recursos que se dedican a la digitalización, con la cantidad de personal que se dedica a esto también, que funcione cada vez peor, ¿no? Esto es algo en lo que de verdad hay que ser más serios, ¿no? Y atender un poco a las necesidades de los que al final somos los usuarios. Y también es incomprensible que en plena era digital, ¿no? Como nos explican, pues cada vez haya más funcionarios, por ejemplo. Entonces, lo que debería ser es un proceso muy ágil en el que todo el mundo con conocimientos básicos pudiese acceder y hacer lo que es obligatorio que hagan, por otra parte, ¿no? Porque cualquier aplicación de cualquier servicio es intuitiva, fácil, no falla, porque cuando nos relacionamos con la administración esto es horroroso, ¿no? Y los programas se quedan colgados y no funcionan. Bueno, esto hay que mejorarlo y hay que mejorarlo ya. Hay que ser, bueno, pues eso, esta tiene que ser una administración que atienda al ciudadano. Sí, claro, que no ponga palos en el camino. Efectivamente. Claro. Bueno, si ahora mismo un joven acabara su carrera, acabara sus estudios, acabara su periodo formativo en el ciclo en el que esté, en el que los esté desarrollando, ¿le aconsejaría ser autónomo? Voy a hacer la pregunta de otro modo. Si un hijo suyo acaba los estudios, ¿le diría hazte autónomo o mira a ver si entras en una empresa? Yo soy una autónoma vocacional y soy autónoma por convicción, y a mí nadie me dijo tienes que hacerte autónoma porque no hay otras opciones, ¿no? Yo siempre lo tuve claro, y yo tengo una hija de 21 años que va a acabar la carrera y yo estoy convencida de que ella tendrá su propio negocio, y eso me alegra muchísimo. Que no es fácil, desde luego que no lo es, desde luego que no lo es, pero ser autónomo es la manera de gestionar tu vida. Al final tú trabajas para el proyecto de alguien o para tu propio proyecto. En mi caso yo trabajo para mi propio proyecto, es muy complicado, pero yo ya sé que es así, ¿no? Y aquí estamos luchando. Yo creo que siempre que es una de las buenas opciones, que hay muchas opciones, ¿no? Sin duda. Y esta es una buena opción, desde luego que sí. Claro. Para 2025 el objetivo sería volver a esos 70.000. Por supuesto. Al menos como manera de empatar el partido. Por supuesto. O sea, esto que hayamos bajado de los 70.000 es algo muy lamentable. Hemos estado perdiendo 1.000 autónomos anuales en estos últimos años. Y yo siempre digo, si en las... es que parece que a nadie le importa esto, ¿no? Pero si en las portadas de los periódicos cada 1 de enero viéramos que una empresa de 1.000 trabajadores ha cerrado el año pasado, esto sería un escándalo. Sí. Bueno, pues esto está pasando en Asturias. Y la mayor empresa de Asturias, la que coloca a 70.000 autónomos, cierra una sección de 1.000 autónomos anuales. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo no veo ni lacitos en la solapa, ni pancartas, ni gente que se escandalice por esto. Y es un escándalo. Es un escándalo. Porque una empresa de 1.000 trabajadores cierra cada año en Asturias, desde hace muchos años. Y aquí estamos. Y todavía tenemos que oír cosas como, bueno, pues si te va mal, pues tendrás que cerrar, porque, o sea, esto es una cosa impensable en cualquier lugar, ¿no? Pues aquí está ocurriendo. Claro, son pequeñas historias anónimas, ¿no? Claro, pero al final son 1.000. La suma de ellos son 1.000. Y 1.000 son muchos.
¿Nos podemos permitir como comunidad, como región, hacer desaparecer 1.000 puestos de trabajo anuales? Yo creo que no. Y que esto, a lo mejor hoy a la gente le parece una cosa que, bueno, pues ya mejorará, ¿no? Pero que a la larga esto es un problema gravísimo para Asturias, ¿eh? ¿Cómo valora la reducción de la jornada laboral? Pues la valoro como todo lo demás. A mí me parece muy bien que en esos fantásticos despachos llenos de muebles lujosísimos y con muy buenas moquetas se decida que ahora se va a trabajar menos, pero por otra parte nos exigen que tengamos abierto el negocio cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pues si se aplicase un poco la lógica, el razonamiento y el conocimiento de cómo son las cosas, pues se diría: el que pueda bajar la jornada laboral de sus trabajadores, que la baje lo más posible. A todos nos gusta trabajar un poco menos, a todos, y yo a mis trabajadores, por supuesto que entiendo, como me pasa a mí, que tienes una vida personal y que te gusta descansar, pero hay circunstancias en las que no se puede. Y entonces firmar decretos sobre mesas bonitas es fácil y divertido. El destinatario del decreto, pues muchas veces le has fastidiado su vida, porque oímos hablar de conciliación y de lo que necesitamos, pero también somos muchas las mujeres autónomas a las que este tipo de leyes nos destroza la vida y la vida personal, porque claro, si yo no puedo pedirle a uno de mis trabajadores que esté las mismas horas que estaba, las tengo que hacer yo. Y si yo trabajaba 8 horas, ahora trabajaré 10. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo no merezco la protección ni el cuidado como el resto de personas? Pues yo también quiero conciliar, ¿no? Pero no me dejan. Entonces, pues eso, el conocimiento de las circunstancias es muy importante a la hora de firmar pues papeles bonitos. Al hilo de esto, ¿cómo vamos de mujeres autónomas en Asturias? Siempre hemos tenido más mujeres autónomas que hombres en Asturias, y esto se ha debido a la incidencia que tienen el número de autónomos las mujeres en ganadería y en el sector rural, porque en Asturias hemos tenido muchas generaciones de mujeres que han trabajado mucho y que en el campo. Y ahora estamos perdiendo esa ventaja, porque el número de autónomos del campo también baja, ¿no? Entonces estamos perdiendo esa ventaja, que siempre ha sido motivo de orgullo para nosotros, ¿no? Cuando a nosotros nos daban clases de empoderamiento, decíamos, bueno, es que en Asturias esto ya lo conocemos hace mucho, ¿no? Ya pasamos ese examen, ¿no? Efectivamente. Claro. Y bueno, pues estamos perdiendo esa ventaja por ese motivo, sí. Dígame una cosa que le llama la atención a mucha gente. Vamos a ver, cuando uno cruza los Pirineos en vacaciones y te vas a Francia o Alemania o cualquier país de estos, bien, el horario de un comercio pequeño en España, en Asturias, es hasta las 8 de la tarde, de media aproximadamente, hasta las 8 de la tarde. Una gran superficie comercial que empieza por él y termina por Inglés es las 10 de la noche, perfecto. Pero cuando vas a un país de estos, a las 6 de la tarde todo está cerrado, ¿vale? Las tiendas ya están cerradas y dices, ¿cómo lo hacen si luego están mejor que nosotros? Claro, porque tienen muchos menos costes laborales, porque la cuota de seguridad social en Francia es muy pequeña, tienes que ganar mucho dinero para tener una cuota, y aquí en España se lleva un 30% de nuestros beneficios. Entonces nosotros tenemos que trabajar muchas más horas para arañar unos euros más y poder pagar todo eso. Claro, ya nos gustaría poder hacer eso, ¿no? O no abrir los sábados y este tipo de cosas, pero tú necesitas tener abierto porque necesitas ganar mucho más dinero, porque aquí la presión fiscal en España es una de las más altas que tenemos en Europa. Ya sé que nos dicen, no, pagan más, no es cierto. Hay muchas maneras de hacer las sumas y las restas, pero del 100% que tú ganas, lo que se va para Hacienda y Seguridad Social es mucho más que en cualquier otro país de Europa. Bueno, ¿apostaría por un 2025 mejor que el 24 o el camino por ahora? Bueno, es muy fácil mejorar la vida de los autónomos, pero hay que tener voluntad para ello. Entonces, no la hay. Yo estoy convencida de que no la hay, porque si la hubiera, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorarnos la vida, ¿no? Y no. Cuando ahora se propone, por ejemplo, no, se va a subir los salarios así, porque se decide allí, en el despacho.
y las cuotas a la Seguridad Social. Bueno, a nosotros se nos avecina un año mucho más complicado, pero no hay voluntad de mejorarlo, parece ser, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos, que se piense un poco también en nosotros. Nosotros pensamos en los que estamos obligados a pensar en nuestros ministros de Seguridad Social y de Economía y de Trabajo constantemente, porque trabajamos para ellos gran parte de los meses del año. No sé si habéis oído hablar del Día de la Liberación Fiscal, ¿no? Que ha ido aumentando, ahora ya estamos en julio, o sea, que hasta mediados de julio nosotros trabajamos solo para pagar impuestos. Entonces, del resto tenemos que sacar nuestro sueldo, el de nuestro negocio, porque nuestros negocios también necesitan tener un sueldo, unas amortizaciones, unas mejoras, tenemos unos créditos que pagar y demás. Entonces, bueno, nosotros pedimos que todo eso pues mejore un poco nuestra forma de vida, que no hacemos daño a nadie, si lo único que queremos es seguir trabajando y mejorando, generando beneficios, generando dinero para nuestra comunidad autónoma y para nuestro país, claro. Pues volveremos a hablar, Patricia, si le parece, a ver cómo discurre el año 2025. Muy bien, pues estaré encantada. Gracias a ustedes. Noche. Bueno, nos vamos muy rápido para volver con mayor rapidez, como si fuéramos corriendo, porque corriendo es una manera de mostrar la solidaridad que el próximo 16 de febrero recorrerá Asturias en una marea naranja. Se trata de la 7ª edición de la carrera Galván, que vuelve a estar con nosotros. En un momento estaremos con los responsables de esta asociación que recauda fondos, bueno, pues para luchar contra el cáncer infantil. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el espacio esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de cuando deporte y solidaridad, bueno, pues se dan la mano, y eso va a ocurrir, como viene siendo habitual en los últimos años, va a ocurrir, como digo, en la capital asturiana el próximo día 16 de febrero, que cae de domingo, bueno, pues día en el que se celebrará la 7ª edición de la carrera Galván, la popularmente conocida como Carrera Galván, la Asociación Galván contra el cáncer infantil. Bueno, para hablar de esta prueba y también un poquito de la asociación, se encuentra esta noche con nosotros, y agradecemos mucho su presencia, Lennart Koch, que es el presidente de la Asociación Galván. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí. Bueno, un año más y ya van 7 ediciones. Carrera Galván en marcha, todo listo para el 16 de febrero. Queda aproximadamente menos de un mes, pero toda la maquinaria se pone en marcha y habrá quien diga, queda mucho, pero es que si se deja para última hora, las camisetas como esta vuelan verdaderamente, ¿no? Sí, la verdad, bueno, tenemos bastantes camisetas, pero sí, se puede inscribirse ya hace un mes, ¿no? Sí. Es decir, entras en la página web de Galván y ahí directamente te dirigen para hacer la inscripción. Claro. Con la experiencia acumulada de otros años, ¿cuánta gente se puede juntar? ¿Cómo es el desarrollo de la prueba? Bueno, el año pasado tuvimos más de 40.000 ya. Date cuenta que este año la novedad es que lo hacemos totalmente en todos los concejos. Sí. 78 sitios a la vez el mismo día. Ya es algo muy específico, muy especial. Yo creo que casi único en el mundo, que una organización tan pequeña, tenemos 7 empleados, ¿no? Hace esto. Entonces, bueno, es un gran esfuerzo que necesita mucho voluntariado. Casi 500 personas nos ayudan, ¿no? Sí. Claro, si lo haces en casi 80 sitios a la vez, ¿no? Para mirar el recorrido, luego atender a la gente que todavía se quiere inscribir, ¿no? La salida, la entrada, hacerlo todo seguro. También necesita la implicación de la policía, de la CINSA, de la Cruz Roja. Bueno, es decir, colaboramos con muchos. Y este año también hay más novedades, aparte de que lo tenemos con todos los consejos asturianos. Este año empezamos a las 12, una hora más tarde. Es importante decirlo, ¿no? Porque en los consejos que están más en la montaña, por la mañana cuando montas todo, hace muchísimo frío todavía, ¿no? Entonces lo pospusimos un poco y yo creo que va bien para después de la carrera todavía tomar el verbo y ir a comer, ¿no? Claro que sí. Bueno, van a teñir ustedes de naranja prácticamente toda Asturias. Todos los concejos se han sumado a esta prueba. En Oviedo, por ejemplo, el año pasado, ¿cuánta gente disputó la carrera?
El año pasado más de 6.000 ya. Yo creo que donde tenemos todavía margen de crecimiento estamos en las grandes ciudades. Son muchos en las grandes ciudades, pero en porcentaje con los pueblos son mucho menos. Claro. ¿No? Entonces, sí, aquí todavía tenemos margen, aunque ya el año pasado tuve la impresión que todo Oviedo es naranja. Entonces, yo creo que pueden ser todavía más, ¿no? Y este año, por primera vez, cambiamos un poco el recorrido. La policía ya nos había dicho en años anteriores que la ida y vuelta, el encuentro de los que hacen la carrera, donde por encima de la estación no es bueno porque puede provocar accidentes, ¿no? Entonces nos pidieron cambiar el recorrido y este año precisamente vamos a pasar por delante de vuestras narices, aquí por la calle de calle Paraíso, ¿no? Y luego vamos al Campillín y subiendo otra vez, bajando por el Parque San Francisco, luego a la Catedral, ¿no? Entonces es un recorrido nuevo, por eso también importante que los voluntarios lo indiquen bien, ¿no? Pero yo creo que muy guapo, ¿no? Porque este recorrido también tiene su encanto. Sí, sin duda. Y bueno, habrá menos incidencias, que de todos modos prácticamente hubo nunca, pero bueno, más que nada es precaución. Claro. Lo importante es participar, porque se puede realizar el recorrido corriendo o andando. Sí, ¿no? Cada uno a su ritmo y luego también hay un concierto todavía. En realidad no es solamente la carrera esta semana. Hacemos acciones en muchos centros escolares. El año pasado eran casi 40 centros escolares en Asturias que participaron haciendo actividades con sus alumnos, ¿no? Hacían no necesariamente el mismo día. Claro, este año el 15 cae en sábado, que está mal para los centros escolares y para los ayuntamientos y Luca también. Entonces, si bien la carrera se hace siempre después, el 16, el 15 es el propio día del cáncer infantil internacional, perdona. Pero hacemos actividades en centros escolares en la semana anterior. También hay un acto delante del ayuntamiento aquí en Oviedo, el día 14 probablemente, y también hay un acto con la consejera de salud en el UCA. Claro. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas y además este año, puedo ya desvelar un secreto, van a venir los Voz Kids. La Voz Kids. La Voz Kids, hay varios niños, de ellos, un grupo de 8 o 10 niños que hacen conciertos en toda España. Fantástico. Y nosotros conocimos uno de ellos porque es de Gijón. Luis, cuando hizo la prueba en la Voz Kids, llevó una camiseta de Galván, sin que nadie se lo hubiese pedido. ¿No? Entonces Melendi le preguntó por ello, claro, como es también asturiano, y él le explicó lo que hace Galván. Y luego le invitamos a un acto que tuvimos en el Acuario en Gijón, y los niños estaban encantados con él. Entonces, a través de esta vía, ahora organizamos un acto en Mieres el día 15. En Mieres hay un concierto de la Voz Kids en beneficio de Galván. Fantástico. ¿A qué hora ese concierto y dónde en Mieres? En Mieres, en el teatro, a las 8, creo, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo ha visto crecer todo esto de la carrera Galván? Porque cuando se llega a la 7ª edición ya podemos hablar de una prueba o una cita completamente consolidada. No es una cosa que digas, bueno, va ahí a ver si llego a la siguiente. No, esto ya no lo para nadie, ¿no? Bueno, la verdad es que si lo para algo es el gran esfuerzo. Este año es el segundo año que lo hacemos con ayuda de una empresa, porque con los 7 empleados que tenemos, que además tienen que cumplir siempre con su tarea principal, que es ayudar a las familias, ¿no? Nosotros, igual que los otros 22 asociaciones de la Federación Española, somos una asociación de familias para familias. Es decir, nos ocupamos de los cuidados. En el fondo, las demás asociaciones de la Federación no hacen, en general, investigación. Solamente los grandes, Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, y algunos pequeños como nosotros hacen recaudación para la carrera. Y nosotros, claro, con nuestros empleados solos, con esta cantidad de gente que movemos, ya no lo podemos hacer. Lo hacemos con una pequeña empresa que se llama Gimpey.
Juan Beria, que es un conocido nuestro, ¿no? Por el baloncesto, ¿no? Es el director del Gimpey y en cierta manera forman ya parte de nuestro equipo, funciona muy bien, conocen Asturias a la perfección. El otro día tuvimos más que 30 coordinadores ya para preparar todo. Claro. Y esta vez hacemos 7 presentaciones, incluso 9, porque lo pidieron más municipios de la carrera. La de Oviedo ya la hemos hecho en el ayuntamiento el viernes pasado, ¿no? Y bueno, habrá otros en Gijón, pero hasta en Llanes y en Navia, ¿no? Hacemos presentaciones de la carrera y yo espero que este año incluso sean más de 40.000, ¿no? Claro. Vamos a ver, usted es alemán, si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Bien. Cuando se sacan los distintos índices que miden los países, España suele estar a la cabeza en temas de solidaridad, como es donación de órganos, demás. ¿A usted le sorprende la solidaridad de la gente para sumarse a estos proyectos? A ver, yo conozco a los asturianos. Creo que cuando realmente urge y cuando es necesario, cuando se trata de vida y muerte, tienes siempre los asturianos a tu lado. Eso ya antes era mi percepción en otros contextos. Y se ha confirmado. Yo creo que tenemos un apoyo extraordinario en la población asturiana y también en Oviedo, en Galván, ¿no? Con el tema del cáncer infantil. También es verdad que a lo mejor tenemos más simpatía en la población porque no hacemos un marketing agresivo, no vamos a Luca para hacer socios. Al final somos muy pocos socios, es decir, si quiero algo es aumentar el número de socios para poder organizar con más tranquilidad nuestra actividad, pero nunca quisimos y no vamos a cambiarlo, hacer un marketing agresivo, ni por mails, ni por teléfono, ni personalmente delante de Luca. A ver, habrá gente que nos esté viendo y se pregunte, ¿y por qué un alemán preside la Asociación Galván en Asturias? Bueno, presidir aquí significa ser uno más de los voluntarios, ¿no? Es decir, yo no... Aquí presidir es trabajar. Sí, y no percibir nada ¿no? El tema es que somos afectados, ¿no? Todos los que están en la junta directiva de Galván son padres afectados. Y durante un tiempo, bueno, dan parte de su esfuerzo para tirar adelante con esta asociación que es de familias para familias, ¿no? ¿Cuántas familias integran actualmente Galván en Asturias? Bueno, en lo que se quedan con nosotros, que no son ni de lejos todos los que están o pasan por el Luca, ¿no? Son como socios 250 por ahí, ¿no? Y otros de número, estos son los, digamos, los naturales y otros, tú también podrías hacerte socio de Galván, pero digamos como protector, ¿no? Entonces somos como 500. Eso comparado con otros de cáncer, son números muy bajos, ¿no? Entonces, sí, uno de mis objetivos es hacer un poco más socios, ¿no? Sabiendo en el fondo, pero creo que poca gente es consciente de ello, ¿no? Si donas, por ejemplo, 250 euros al año a una asociación como la nuestra, el 80% te devuelve a Hacienda al final. Es decir, son como 3 cervezas al mes, ¿no? Sí, es verdad. Y a nosotros nos llega una suma digna, digamos, ¿no? Correcto. ¿Cuántos niños hay ahora mismo en el hospital, en el Luca? Bueno, habitualmente son como al año como 24 que están en las estadísticas. El otro día hablé con el neurocirujano y me dijo que en el fondo son más, pero los que pasan por las manos de los cirujanos y vuelven directamente para casa, es decir, los que se pillan muy temprano y no tienen metástasis, estos ni entran en la estadística, ¿no? Entonces, sí, como este mes precisamente tuvimos muchos ingresos casi al día, ¿no? Pero son ingresos, digamos, no nuevos todos, ¿no? Sino que están en terapia, ¿no? ¿Qué tal centro es el Luca para estos chicos? ¿Cómo? ¿Qué tal centro es el Luca para estos chicos? ¿Cómo valoraría? El Luca es, yo creo que uno de los mejores hospitales de España, en cómo son las instalaciones, pero también lo que son los profesionales. Colaboramos muy bien con ellos. Ayer mismo tuvimos una cita con la psicóloga de Luca,
y nuestra propia psicóloga. Sí. Entonces, también los trabajadores sociales se encuentran habitualmente. Luego tenemos nuestros voluntarios que van ahí para hacer un poco de ocio, distracción a los niños. Es decir, hay una buena colaboración. También tenemos un hueco ahí donde Alimarca da siempre algo de repuesto de agua y de café y de té, que también es muy de agradecer que nos dan este espacio, ¿no? Y el hospital de día, todo funciona muy bien. A ver, siempre hay algún problema particular, ¿no? Pero estamos en otros aspectos, por ejemplo, y vuelvo a la carrera. Es decir, siempre decimos todo este dinero va a la investigación, pero en el sentido amplio, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, dentro de Galván hicimos un propio estudio, yo mismo, sobre la satisfacción de las familias con la comunicación con el UCA. Y vimos que se puede mejorar y ofrecimos al UCA la posibilidad de dar un curso con una psicóloga que es de Madrid, que es especialista en comunicación en el campo. Sí. Y lo aceptaron, hicimos 3 talleres el año pasado, los médicos y los enfermeras quedaron encantados con el curso y este año repetimos. Claro. ¿No? Y así está muy relacionado directamente la investigación nuestra, que no tiene financiación, eso lo hacemos, digamos, nosotros mismos, y luego la mejora del servicio en el UCA, ¿no? Y aparte de eso, no sé si lo visteis en los medios de comunicación, tuvimos un proyecto muy interesante dirigido por Juan Ramón Tejedor sobre la leucemia aguda infantil. Sí. Y bueno, espero que pronto tenemos resultados, ¿no?, de este proyecto, pero bueno, está como para 2 años, ¿no? Es decir, que nosotros lo financiamos año por año no significa necesariamente que la investigación después de este año se acaba. Sí. ¿Cómo va la investigación? Entiendo que para ustedes querrían que fuera más rápido, pero ¿cómo va la investigación? En general, ya sabes que hay un poco una paradoja, ¿no? El cáncer infantil es, comparado con el cáncer de adultos, una enfermedad rara. Y sin embargo es de las primeras causas de muerte para niños en España y en toda Europa. Sí. Es decir, tenemos en general el problema que no interesa demasiado a nivel económico desarrollar más medicamentos, más terapias para el cáncer infantil, y por eso es tan importante impulsar la investigación. Y por eso, aunque somos solamente 7 empleados y el resto voluntarios, hacemos un gran esfuerzo con esta carrera para conseguir impulsar la investigación. Y en estos últimos años creo que cada vez más investigadores potentes en Asturias se interesan por el tema, y creo que haya cada vez más proyectos interesantes para el dinero que nosotros damos con el dinero de la carrera. Claro. Vamos a ver, cuando se diagnostica un caso de cáncer en uno de estos chicos, de estas chicas, el chico queda en manos de la medicina, queda en manos de la ciencia, pero esto devasta, por supuesto, a él como primer protagonista, pero entiendo que a todo el entorno familiar, ¿no? Sí, por supuesto. El impacto es mucho más grande porque es algo anatural en cierta manera, ¿no? Es decir, que te fallece tu padre de cáncer, ¿no? En realidad ya sabemos, asumimos que 1 de cada 4, sí, ¿no? Nos va a tocar al final de la vida, pero es otra cosa si toca a un niño, ¿no? Claro. Y las razones son muy diferentes. En la mayoría de los casos no tiene nada que ver con lo medioambiental, sino más bien con lo que pasa ya al feto, ¿no? O al embrión, ¿no? Sí. Entonces es como una lotería inverso, ¿no? Pero afecta muchísimo a todo el entorno que tiene el niño. Los hermanos, los padres sobre todo, los abuelos, ¿no? Sí. Todos se quedan como en stand-by en este momento del diagnóstico, y se para la vida. Y claro, si en este momento no tienes ningún apoyo, ni psicológico, ni de trabajo social que te dice puedes pedir esto o lo otro, ¿no? Si tienes una
tarjeta para discapacitados, puedes parar, porque el niño cuando está en terapia a menudo ni puede ir al baño por la poca fuerza que tiene, ¿no? Entonces, hay gestiones que hay que hacer urgentemente y si lo tendrías que hacer todo tú, sin apoyo ninguno, como estaba al principio, ¿no? Claro, nosotros estamos aquí desde 2001. Al principio eran 2 o 3 familias y ahora son muchos más, ¿no? Claro. Entonces, sin este apoyo realmente se pone a cuestas. Y si además tienes un caso, digamos, poco frecuente, más, ¿no? A menudo, desde Luca se mandan casos a Madrid o a Barcelona por ciertos tratamientos, ¿no? Ahí también hay que buscar piso, ¿no? Ahora estamos en una federación donde esto está coordinado y muchas veces, si no hay overbooking en Madrid en este momento, sí, podemos decir, puedes vivir gratis en este piso durante la terapia que tiene tu hijo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pero también después de salir de Luca, claro, seguimos con el servicio, ¿no? Que ayuda a digerir, en cierta manera, a la familia entera a nivel psicológico lo que está pasando, lo que pasó. Claro, también hay todavía como un 20% que fallece, ¿no? Entonces, claro, ese es un impacto tremendo que es a nivel emocional tan difícil que muchas veces inhabilita por lo menos una o 2 personas de familias a seguir su vida normal. Aparte de que normalmente, claro, la madre o el padre tienen que estar al lado del hijo, ¿no? Uno tiene que darse la baja, ¿no? Entonces, el problema es que si te das, por ejemplo, 1 año la baja, que es una terapia normal, es como de 9 meses, ¿no? Luego ya no tienes derecho a otro año de duelo, ¿no? Entonces, si alguien estuvo 1 año con su hijo y luego muere el hijo, ya no se puede tomar la baja, por lo menos por la ley. Entonces, si no tienes un jefe, una empresa muy concienciada, que en cierta manera hace también su voluntariado, ¿no? Un voluntariado pero distinto, que no contabiliza en ninguna parte, ¿no? Pero, claro, si el jefe dice, vale, tengo muy claro, si ahora, después de este año, tu hijo murió ayer, te incorporas, en 1 año te voy a tener una depresión que a lo mejor te pierdo para mucho más tiempo y también lo tengo que pagar. Entonces te dejo un poco de tiempo para que te recuperas y luego vas otra vez al trabajo y 100%, ¿no? Entonces, claro, hay pocos que están concienciados para hacer ello, ¿no? Y hay que hacerlo, por ejemplo, en mi caso, la universidad a mi mujer le permitió hacer un duelo después de estar de baja también por el cuidado, ¿no? Entonces, esto lo agradezco enormemente y ahora mi mujer se incorporó otra vez y está perfecto y va todo como antes, ¿no? Y lo único que cambiamos era nuestra investigación. Ahora investigamos el tema de comunicación en el cáncer infantil. Claro. Cuando sucede el fatal desenlace, ¿dónde se encuentran fuerzas para seguir adelante? Fuerzas, es muy difícil. En primer lugar, incluso si te dicen la probabilidad de supervivencia es un 2%, un 1%, este 1% son tu 100%. ¿No? Tú luchas por ello y buscas si hay ensayos, si hay especialistas en otros lugares que pueden apoyar, ¿no? Entonces, en general es difícil, se apoya uno mutuamente en la familia, pero también en Galván, claro. Ahí también, ¿no? La psicóloga desde el primer momento te apoya para digerir esto y para digerir y gestionar tus emociones, claro, es también importante cómo te lo dicen. Por eso la comunicación es tan relevante, ¿no? Y la verdad es que para muchos, sobre todo para familias uniparentales, es muy difícil gestionar esta situación. Bueno, cada uno lo hace a su manera. Pero te puedo decir, por ejemplo, que tenemos nosotros un grupo de duelo que funciona muy bien y hace esto que te encuentras entre otros padres
que tienen el mismo familia, el mismo problema, que pasaron por lo mismo, ya facilita mucho las cosas. En general, hay mucha gente que no sabe reaccionar cuando tienen un amigo, un familiar que tiene este problema, ¿no? Yo creo que muchas veces dar consejos no es buena idea, ¿no? Es escuchar al otro, escucharle, darle un abrazo, ¿no? Estar a su lado. No dejar de hablar de su hijo, incluso si está muerto, ¿no? Hablar con el hijo con naturalidad, sí. No hacer como si nunca hubiese existido, ¿no? Entonces, los amigos también pueden apoyar mucho y la verdad es que en mi caso lo hicieron de una manera maravillosa, ¿no? Pero sí hay gente que se encuentra contigo y empiezan a llorar. Es decir, en vez de apoyar, incluso tú los tienes que apoyar a ellos y eso es complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí. En el grupo de duelo, a veces uno de los padres dijo, ¿aporta o aparta? ¿No? Es decir, en una situación así, pero creo que en todas las existenciales, ves un poco alrededor quiénes son los amigos de verdad. Y a veces gente te sorprende que a lo mejor no te lo veas en el círculo más estrecho, pero está a tu lado. Y otros que pensabas que están a muerte, de repente desaparecen de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, se gestiona un poco esta situación tan difícil con el apoyo de los amigos y los familiares y sobre todo también de la psicóloga en el UCA y en Galván. ¿Ustedes tienen más hijos? Sí. Por ejemplo, eso es una pregunta que se hace muchas veces, pero claro, para la persona que no lo tiene, hace un dolor tremendo. Por eso, en el fondo, no es una de las mejores preguntas que puedes hacer, ¿no? Como compañero o colega, ¿no? Y luego también, menos mal, que, ¿no? Si lo tienes, menos mal. Claro, este hijo también tiene que hacer el duelo. El problema de los niños en general es de los hermanos que no tienen fase de duelo, no les permitan ni faltar un día a clase. Entonces, para ellos también es muy difícil si no tienen apoyo psicológico, si no tienen apoyo dentro del sistema educativo, si el tutor, el profesor no hace el esfuerzo de ponerse en contacto con nuestra psicóloga para decir, oye, ¿qué puedo hacer para facilitarle al niño? ¿No? También tenemos una responsable de educación, ¿no? Es decir, realmente damos apoyo a los coles, a los institutos, pero si ellos no lo piden, si no lo quieren, si hasta lo bloquean, el niño lo tiene muy difícil, porque tiene que funcionar desde el primer día del diagnóstico, desde el primer día del duelo, como si no hubiese pasado nada. Tremendo. Bueno, Lenar, solo me queda que invite a la gente, al que le guste el deporte y al que no le guste, porque los hay que pueden ir caminando. Claro, no es una carrera. A ver, si alguien quiere correr y quiere ser el primero, que lo haga. Pero cada uno a su ritmo, a paseo, ¿no? El año pasado vi un padre que tenía un niño en la espalda y el otro en el carrito. Y ahí y me emocionó, ¿no? Que hace este esfuerzo. Yo creo que muchas familias lo hacen en cierta manera no solamente para estar solidario con Galván, sino para enseñar a sus niños, bueno, una cierta dinámica. Mira, hay este tipo de carreras, aquí podemos participar todos, ¿no? Y luego, no solamente uno puede pensar en su propio ombligo y su propia nariz, ¿no? Es decir, en el fondo nadie vive en el lado sano de la sociedad. Nos puede tocar cualquier cosa en cualquier momento y yo creo que cuando necesitas tu ayuda y lo has dado antes tú también, es más fácil recibirla, ¿no? Es decir, tampoco es fácil recibir la ayuda a los demás, pedir la ayuda. Si tú lo prestaste antes, a lo mejor te resulta más fácil. Claro que sí. ¿No? Pues Lenar Koch, presidente de Galván, gracias por estar con nosotros esta noche. Ya lo saben. Una cita el próximo domingo 16 de febrero en Oviedo y en el resto
de los concejos asturianos. Simultáneamente, en todos los concejos asturianos, a las 12 del mediodía, bueno, pues la región se teñirá, abandonará un momentito el azul, aparcará el azul de la bandera para teñirse de naranja con esa prueba a Galván, esa carrera a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Infantil. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Todo el ánimo del mundo. Nos vamos muy rápido a los anuncios, vemos unos escaparates, volvemos y ya afrontamos la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el desarrollo del programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de varios temas, pero vamos a comenzar por uno que seguro que les interesa con esa ola de frío, bueno, que estamos atravesando y que hemos atravesado, con la que hemos iniciado el año, ¿no? Porque sobre todo por las mañanas, bueno, pues la temperatura en muchas poblaciones asturianas desciende a temperaturas negativas, -2, -3, -8, se llegan a alcanzar incluso en algunas localidades asturianas, las menos, eso sí. Bueno, vamos a hablar, entre otros temas, de los horarios de calefacción y la máxima efectividad que podamos lograr con los mismos. ¿Con quién lo hacemos? Bueno, pues como hacemos todos los meses, con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año, que nos veíamos desde diciembre, desde el mes anterior. Bueno, ellos, como saben, ya lo decíamos la última vez que nos vimos, han cambiado el lugar de la oficina, el lugar donde prestan servicio. Están ahora en la calle Ramiro I, número 3. Bueno, pues con unas instalaciones mucho más amplias, mucho más modernas y, bueno, pues poniéndolo todo, acondicionándolo todo para poder prestar un mejor servicio. Roberto, decía yo, calefacciones, entiendo que a tope ahora. A tope. Tendréis llamadas de esto montón, ¿no? Tenemos llamadas, bueno, cuando es el inicio y cuando es el final. Y ahora durante, salvo avería, en cierta medida no existen muchas llamadas, salvo alguna puntualización de alguien que requiera más horario o más potencia. Sí. Si digamos que ahora es el punto, digamos, más crítico del año, que es donde más frío hace y donde más uso se hace de esta instalación. ¿Qué ocurre? Que nosotros, digamos, durante el inicio hasta el final hay 6 meses de duración de calefacción, 7, pero esos 7 meses no son iguales. No es igual octubre que noviembre que diciembre. Entonces la calefacción, cuanto más actualizada esté y tenga más mecanismos a adaptarse a cada una de las situaciones, aunque tengamos un horario aprobado de inicio y de final, podríamos en un momento dado incorporar algún tipo de variación según vaya pasando el tiempo, bien incrementando el horario o bien incrementando los grados o bueno, lo que fuera, para tener más confort. Pero esto lo da, digamos, mecanismos que en un momento dado sean ágiles a la hora de poder hacer esos cambios, pues incorporándose red wifi, incorporándose una serie de automatismos que de forma, digamos, remota o incluso presencial podríamos hacer los cambios. Esto sujeto, digamos, a un quórum, bueno, a través de una junta de propietarios, que se establezca una junta específica para la calefacción, algo que la comunidad tenga la posibilidad de adaptarse rápidamente a cualquier cambio. De ser flexible, ¿no? Porque si lo canalizamos todo a través de junta nos lleva tiempo y a lo mejor no tiene el resultado tan inmediato que en un momento dado quisiéramos. Una junta, por poco que sea, las ordinarias tienen que convocarse con 6 días de antelación, una extraordinaria el tiempo que haga falta, pero entre que convocamos, entre que hacemos la junta, entre que se establecen los acuerdos, entre que llega el acta, al final pasan 4 o 5 días, que a lo mejor la ola de frío ya pasó. Entonces, bueno, intentar instalar mecanismos, unos que nos permitan hacer cambios con la máxima diligencia y rapidez si es posible, y el que tomen las decisiones sea un número de propietarios, que sin ser todos, a la hora de tomar una decisión entendible como que es bueno para todos, que al final se encauce por esa vía. Sería lo más recomendable. Claro. ¿El calendario estándar va de...? Va del 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Claro, 1 de noviembre a 30 de abril. Y luego, ¿la potencia quién la marca? ¿Cada comunidad? La marca, digamos, el instalador y el mantenedor marcan unos parámetros que ellos son los con los que trabajan y recomiendan y comparten pues, muchas comunidades. Pero bueno, hay un más menos, quiero decir, no pasa nada por decir que el agua caliente en vez de estar a 65 grados salga a 66 o a 67 y la calefacción, pues la temperatura de impulsión, pues que a lo mejor sea 24 y que subirla a 25. Digamos que tenemos un poco de margen, no en exceso, pero sí algo más de lo que en un momento dado esté acordado y podemos jugar con más menos. Y yendo a la temperatura, que es algo muy preciso, que en un momento dado no es, digamos, el objeto de tener mejor calefacción o no, iríamos casi más al horario. Al horario. Teniendo más horario,
digamos, podemos tener más disposición del servicio y con eso pues abarcar más tiempo y en parte pues bueno, satisfacer a casi todos los propietarios, en contra de que más tiempo, más gasto. ¿Hay un horario estándar que luego por el que se decidan más las comunidades? Hay de todo, sí. Hay de todo. Digamos que sí o sí, en muchos de los casos es a primera hora de la mañana, desde las 6, 7 de la mañana hasta las 9, 10, y luego a partir de la tarde, 6, 7 de la tarde hacia adelante. Pero claro, esto que nos pasa lunes, martes, miércoles, jueves, no pasa sábado, domingo, porque ya no estamos tanto tiempo fuera de casa, estamos más en casa y a lo mejor el domingo y sábado o festivos ponemos todo el día. Entonces, bueno, vamos modulándolo en base a lo que vaya siendo cada día y en el que el sistema nos lo permita. Cuanto más actualizado esté, podemos consignar y marcar pues, distintas temperaturas en un horario, en otro horario, si es festivo, si no es festivo. Claro. Luego entiendo que en aras de lograr una eficiencia de la propia calefacción, no cometer ese fallo de lo que entra por la puerta sale por la ventana, ¿no? De tengo la calefacción puesta pero estoy ventilando con las ventanas abiertas. No, aquí hay dos cuestiones muy importantes. Una, la producción de calor y otra, la pérdida. Si producimos pero perdemos, al final no estamos haciendo una situación eficiente y lo que realmente beneficiándonos de esa fuente de calor. Sí. Entonces se trata tanto de producir y que sea repartido y que sean los horarios aprobados y todas una serie de cuestiones, y luego que no perdamos temperatura, porque si lo que entra sale, al final no vamos a poder, digamos, a controlar el gasto y parte de lo que sale, si lo tenemos dentro, eso que luego menos demandamos. Entonces, dos cuestiones importantes, la fuente de energía que produce el calor y la pérdida. Si alguien requiriese un refuerzo de calefacción, véase, con radiadores eléctricos o también, ¿cuál sería el sistema más recomendable? Entiendo que aquella estufa del butano no, huir de ella porque ya dio catástrofes, sí, ¿no? Hay estufas que bueno, sí que presentaron ciertas particularidades, más que por la estufa, por el uso. Entonces, al final, lo que se trata es de la fuente adicional que elijamos. Uno, seguir las prescripciones del fabricante, y otro, intentar ir a fuentes de producción de energía pues, bueno, que tengan el menor peligro posible. Si lo eléctrico pues, tiene menos que lo que es la llama y el butano, pero no con esto quiero estigmatizar al butano y que es el malo de la película, porque al final muchos de los fallos que está habiendo, digamos, son por acciones humanas más que por la propia instalación o el propio producto. Entonces, bueno, recomendación de leer todas las recomendaciones del fabricante y luego, pues bueno, seguirlas al pie de la letra lo más posible y elegir la que en un momento dado se adapte a lo que precisemos, si es algo puntual, si es algo ya más alargado en el tiempo, pero bueno, hay muchas opciones. Claro. Bueno, más temas que te quería preguntar, Roberto. Vamos a ver, imaginémonos un bloque de edificios, ¿vale? Donde el último piso, el de arriba del todo, tiene ventanas tipo Velux, lo que se conocen, bueno, pues popularmente como las Velux. Esa Velux se estropea, ¿vale? Sí. ¿Quién la paga? ¿El vecino o la comunidad? Bueno, es muy buena pregunta. Digamos que el Velux forma parte de lo que es el edificio. No deja de ser cubierta, aunque esa cubierta, en vez de estar prolongada en su totalidad, pues la cubierta normal de tégola o teja o similar, incluyen unas Velux que hace de cubierta y a la vez hace de ventana para el propio edificio, para el propio propietario. Si esta ventana se estropea, digamos, habría que ver un poco cuál es el origen de esa incidencia, exactamente, de esa avería, y ver si es una causa provocada por el propietario por el mal uso o por el propio paso del tiempo y que se ha visto deteriorada, pues o bien los encuentros porque el producto que han aplicado pues ha prescrito en cuanto a la duración que tenía, otra serie de cuestiones. Entonces podría ser comunitario y podría ser privativo. Sí. En reglas generales, si es un problema de filtración, si es un problema a nivel de encastramiento, que el paso del tiempo hizo que vaya filtrando, tendría que asumirlo la comunidad. Si esa cuestión tiene que ver con una injerencia del propietario en una dirección que está haciendo algo que ha deteriorado eso, está claro que sería el propietario. Si se nos rompe la manilla de la Velux del propietario, entonces tendríamos que ver primero el origen. Y una vez sabido el origen, puede ser uno u el otro. En condiciones normales, la comunidad. En condiciones normales. No con esto quiero hacerlo extensivo, porque cualquier cosa que pase en el Velux tiene que ser la comunidad. Habría que ver qué es lo que ha motivado esa incidencia, esa avería, y ver cuál es la responsabilidad, sí o no, del propietario. Y la comunidad, al ser parte de la cubierta del elemento común, tiene una parte activa en esa actuación.
que habría que determinar si tiene que asumirla o no. Pero bueno, habría que ir un poco al foco del origen. Claro, es decir, observar cada caso, analizar cada Efectivamente, caso. sí. ¿Por qué se trata distinto, creo, la ventana Velux de la ventana fachada normal de la calle si forma parte del revestimiento del edificio? Nos pasa igual también con la ventana de la fachada. Quiero decir, hay muchos cambios que vienen motivados o por mejora de eficiencia o por adecuación, digamos, a que se hacen unas obras en casa y al final se cambian las de las ventanas. Sí. Entonces, todas esas adaptaciones tienen un componente privativo que es el propietario quien tiene que asumirlo. Si rompe la manilla de la ventana normal, también tiene que asumirla el propietario, y todas estas cuestiones de similar parecido. Si el problema de la filtración que se nos tiene manifestado es por los encuentros de la ventana con la fachada, ahí tendría que actuar la comunidad. Entonces nos pasa muy parecido al Velux, casi al 100% por igual. Lo único es que depende un poco cuál sea el origen, el propietario tiene o no parte que ver en la reparación y subsanación pues, de la deficiencia. Aquí entramos también en un tema que habíamos tocado ya en anteriores ocasiones. Oye, una familia decide cambiar las ventanas o cerrar la terraza. Aquí entramos ya en esto de que hay que pedir permiso a la comunidad, no sé si también al ayuntamiento, sí, al ayuntamiento por alteración de fachadas. Efectivamente. ¿Esto se hace o cada uno tira de frente y allá...? Debería de hacerse y en muchos de los casos se hace, no en todos. Nuestra recomendación es que se haga. Por un lado, la comunicación a la Junta de Propietarios, si no hay ningún cambio, solamente es la sustitución por un otro elemento de similares características, lo único que con nuevo. O derivado, digamos, de otra cuestión que tenga que ver, pues a lo mejor se pone fachada ventilada, se pone una serie de cuestiones y se aprovecha en el momento para cambiarlos. Todo esto también tiene que ir aparejado del acuerdo, el acuerdo, más que el acuerdo, digamos, de la comunicación al ayuntamiento y de esa licencia que otorgan al respecto. Entonces aquí tienen que ver la Junta de Propietarios y tiene que ver el ayuntamiento. Nuestra recomendación es que sean a los dos, a los dos con los que hay que avisar, lo hagan. Porque podemos entrar en que lo hacemos, no pasa nada, y mañana, por lo que fuera, el ayuntamiento inicia, digamos, una inspección y detecta que esa actuación va sin licencia previa o no corresponde a lo que tiene que ser, más la Junta de Propietarios tampoco era conocedor, y puede que nos dé lugar a una sanción y a revertir la situación a su situación original. De tal manera que a lo mejor ese ahorro de tiempo, de gasto, se ve traducido en que no es ahorro de tiempo ni es ahorro de gasto, porque lleva implícito pues, una retrocesión hacia la situación original, o el cambio porque nos ajusta pues, a lo que la licencia en un momento dado debería de cumplir. Entonces, nuestra recomendación es seguir lo más próximo y paralelo a la ley, que va a ser cuando menos problemas tengamos. Claro. ¿Es común que reviertan la situación o se queda en sanción económica? Nos pasó en una comunidad que se equivocaron en la carpintería metálica y el azul que tenía la fachada no era igual que el resto de las ventanas. El ayuntamiento ordenó la sustitución o el cambio de color a que fuera igual. Y bueno, la propietaria derivó contra la carpintería y al final se tuvieron que sustituir por las ventanas del color, digamos, que correspondía. Pero sí se va hasta el final. No es una cosa, digamos, atípica o que en un momento dado pase, muy de vez en cuando pasa. Claro. Quiero preguntarte también por una casuística que seguro que ustedes han experimentado en algún momento. Bueno, vamos a ver. Ruidos por obras. Vamos a ver. Hay cierta tendencia al bricolaje en determinadas personas y, bueno, pues voy a remozar la casa por dentro. Me entró un ataque de decoración, vale. Voy a colocar cuadros y demás historias. ¿Esto hay algún horario establecido? ¿Es más un acuerdo tácito? ¿Es más el sentido común? ¿Esto cómo va? Bueno, por un lado está la ordenanza municipal de ruidos. Esa es, independientemente de lo que hagas, al final hay una fuente emisora de ruido y hay una ordenanza que limita el número de decibelios permitidos durante el día y durante la noche. Sea tocando el tambor, sea haciendo un taladro, sea dando con el martillo a una pared, sea lo que sea. Entonces esa tenemos que tenerla en cuenta. Nosotros no podemos alterar el descanso de los copropietarios ni del resto de vecinos en cuanto a actuaciones que llevemos a cabo. Si viene derivado de obras, por igual, a la ordenanza no podemos superar los límites establecidos, pero cualquier obra lleva implícito una licencia. Y esa licencia es la comunicación al ayuntamiento de las actuaciones que hay que realizar, y esa licencia, en el momento que se expida a favor, va a ir condicionada pues, con una serie de pautas a seguir. Por ejemplo,
la obra que vas a hacer consta de licencia, pero no la podrás iniciar antes de las 8 de la mañana y no pueden concluir los trabajos hasta las 6 de la tarde. Depende de la licencia, depende de la obra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y cualquier actuación que una vez sujeta a toda la licencia y a la comunicación a la comunidad, no es una autorización, es una comunidad, porque a la comunidad no es que la comunidad tenga la potestad de decir te dejo hacer obras o no. Lo que no puedes alterar elementos arquitectónicos, no una serie de cuestiones, pero sí que tiene que comunicar a la comunidad que va a hacer obras. Siguiendo estos pasos, tiene que ceñirse pues, a lo establecido, ordenanza municipal y licencia. ¿Qué ocurre? Que en muchos de los casos, pues en domingo, pues se levanta un vecino y dice voy a hacer 2 cuadros, cojo el taladro, ni existe licencia, ni existe comunicación a la comunidad, ni existe la comunidad por parte de una acción de decir... Obra menor, ¿no? Podríamos... Sí, pero luego quiere decir, cuando te pones a hacer ya acabó, pero el ruido no lo quita nadie, pero está sujeto, digamos, a la normativa. El problema que subyace es si esta cosa puntual se da lugar en un momento dado, el efecto prueba que tenemos para demostrar que ha incumplido, digamos, se nos antoja difícil porque si queremos medir, no vale medir con el teléfono, habrá que llevar una serie de elementos, digamos, que al final acrediten que ese equipo medidor cumple normativa y luego una serie de pautas que sí acrediten que hay ruido. Entonces se hace muy extenso lo que es la consecución, el conseguir la prueba. Entonces, bueno, estamos acostumbrados pues a algún martillazo de vez en cuando, pues una tarde un domingo, una tarde un sábado, y bueno, no debería de ser, pero no tenemos la capacidad de impedirlo o no llegamos a tiempo, o el efecto prueba, digamos, se nos antoja difícil el consignarla para poder avanzar. Bueno, esto, yendo más allá de las obras, que explicado queda también, vamos, una persona que conozco mucho, el vecino de esta persona me decía, sé cuándo marca goles en Madrid por cómo los cantan, ¿no? en tal, ¿no? Entonces, sí, así es. Bueno, ¿cómo computan los votos de abstención en una junta vecinal? Es decir, el voto en blanco, llamemos. Sí, nos pasa en muchas comunidades. Quiere decir, cuando se presenta un asunto a tratar, una vez tratado, se tiene que tomar nota de las votaciones. Mucha gente pues vota a favor, en contra, se abstiene. Nosotros, cuando tomamos nota de las votaciones, nosotros recomendamos que sean nominales y uno por uno. De tal manera que tomemos nota del primero A, sí, primero B, no. A mano alzada lo tenemos hecho, pero cuando, digamos, hay una posición clara de la manifestación de la Junta de Propietarios en una dirección. Oye, votos a favor, pues si hay 40 presentes, si levanta la mano todos menos uno, está claro que esos 39 van a ser siempre más que un 1 en votos y en coeficiente, que nos piden doble mayoría muchos de los acuerdos también, 39 van a significar más que 1. Entonces, salvo cuestiones así, digamos, en la que esté claro una posición a otra, iríamos ya al recuento uno por uno y en la posición que manifiesten, sí, no, abstención, incluso hay la opción de salvar el voto. Pero salvar el voto quiere decir que no votar ni que sí ni que no. Y bueno, se guarda el derecho a emprender acciones si considera impugnarlo. Bueno. A la abstención. No hay nada en la ley de propiedad horizontal que diga cómo se tengan que computar y cómo va a formar parte del resultado. La jurisprudencia fue cambiando. Primeramente, se contaban las abstenciones en dirección a las mayorías. Si, por ejemplo, había 6 vecinos, 4 votaban que sí, 2 que no y 2 abstenciones, digamos que esas 2 abstenciones, el 4 era mayor que los 2 que no, iban contra la mayoría. O al revés, si es que no, que 4, lo mismo. Luego la jurisprudencia fue cambiando y no los tenían en cuenta. Dicen, bueno, las abstenciones ni son sí ni son no, digamos que nos vamos a ceñir en los que votaron que sí y que no. Y la última interpretación que se está haciendo, y para mí, digamos, la más acertada, y esto nos lo comentó Vicente Magro en un congreso que tuvimos en Alicante a principios de verano pasado, y él establecía que cada voto, sea sí o no abstención, se tiene que computar. Entonces, en el ejemplo de antes, si hay 6 propietarios, 4 que sí, 2 que no y 2 abstenciones, digamos que no son 6 votos, sino son 8. Y la mayoría se daría con más de 4. En tal manera que el 4, digamos, ahora mismo que antes era mayoría, no supera al 8, queda justo al 50%, no supera a la mayoría. Entonces los cuenta como votos.
y para ver si hay mayoría tendríamos que ir en este caso a 5 votos, no a 4. Sí. Entonces los cuenta como votos y los coeficientes también los cuenta. Entonces, como cuando se da la doble mayoría de votos, mayoría de coeficientes, tendríamos que ir a más de 4, que en este caso sería 5, y el coeficiente que sumen los 4 de un lado, los 4 del otro lado, digamos, sería lo que marcaría la doble mayoría si se cumple o no. Entonces, esta posición, que es la más cercana a una normalidad que podría entenderse como válida, está pendiente de que la ley de propiedad horizontal se manifieste al respecto y diga, bueno, pues los votos van a ser contra la mayoría, van a ser contra, no se computa, sea lo que sea. Pero ahora mismo no existe nada en la ley de propiedad horizontal que nos indique hay que computarlos así. Entonces iríamos, digamos, a la posición más cercana o por lo menos más justificativa que se acerque pues, a algo normal. Pero no hay nada en la ley de propiedad horizontal que diga se computen a la derecha, a la izquierda o no se computen. Claro, pero bueno, de esa manera la abstención... Sí se computa, sí se tiene en cuenta. Claro. Entonces, en una comunidad en la que antes puse el ejemplo con 8 vecinos, con 9, digamos, la mayoría de votos sería 5. Sí. Y si hay 5 síes, sería aprobados, 5 no es. Pero mientras no haya 5, no se cumpliría, digamos, en cuanto a votos. En cuanto a coeficientes, habría que sumar. Y cuando son acuerdos de doble mayoría y no se da uno de los partes, o bien de coeficiente o bien de mayoría, digamos que no se alcanza el acuerdo por no cumplir ese requisito de doble mayoría. Comprendo. Vamos a ver, continuamos con el tema de la Junta, ¿no? ¿Se puede convocar una Junta y dejar sin efecto puntos ya aprobados? Sí. Se podría. Nosotros no lo recomendamos. No recomendamos, digamos, como práctica habitual en cuanto a que el objeto de llevar a cabo el tratar un asunto y el que dé lugar a un resultado y el tener que seguir tratándolo podríamos indefinidamente a gusto de los propietarios e incluirlo en el orden del día y así hasta indefinidamente. Tenemos que ser consecuentes cuando se trata un punto del orden del día, lo que se acuerda al respecto y ser consecuentes con el acuerdo alcanzado. Pero no quita de que hayan incorporado pues, nuevos hechos que en un momento dado no contábamos con ellos cuando lo tratamos o por el contrario pues, quieren revalorarlo otra vez. Como forma puntual está dentro de lo posible. La ley de propiedad horizontal no nos dice tampoco nada al respecto. Sí que la jurisprudencia nos dice en el caso de que si queremos tratar un mismo asunto, tendrá que cumplirse una serie de condiciones. Y uno es incluirlo en el orden del día, claro está. Otro es que el acuerdo alcanzado no haya sido ejecutado, de tal manera que si, por ejemplo, habíamos acordado pintar el portal de azul y se ha llevado a cabo la actuación, no tiene sentido revocarlo, digamos, en cuanto a que ya se ejecutó, entonces que no esté ejecutado. Y luego, si no se ejecutó y está dentro del orden del día, que el cambio de criterio no implique repercusiones a terceros o derivados. Si, por ejemplo, hemos acordado el presupuesto del pintor y hemos dado, digamos, un importe en concepto de provisión de fondos por el encargo de la obra y el propietario el pintor ha dejado de una semana para nosotros y esa revocación del acuerdo da lugar a que en un momento dado él se vea perjudicado, digamos, podría dar lugar a que revoquemos el acuerdo, pero que seamos consecuentes con lo que implica, pues a lo mejor esa semana de trabajo y ese dinero que provisionamos, o otra cuestión distinta, que en un momento dado sea un daño o prejuicio a terceros o a propios comuneros. Entonces, cumpliendo estas condiciones, podríamos revocar puntos del orden del día. No es una cuestión que se tenga que llevar con cualquier asunto y si de forma puntual, pues si se tiene que hacer, pues no habría ningún problema. Comprendo. Si continuamos con la ley de propiedad horizontal, los pisos turísticos, vamos a ver, esto parece el rayo que no cesa, ¿no? Esto, cada vez que nos vemos hay una novedad. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Bueno, a ver, los pisos turísticos, digamos, están un poquitín en el ojo del huracán en cuanto a la proliferación de los mismos y la situación actual en cuanto a alquileres se refiere de los precios, de la imposibilidad de muchos propietarios el poder alquilar y todo eso hace que los pisos turísticos, digamos, estén un poco en el ojo del huracán y van a seguir estando. Desde el gobierno se está lanzando pues, una serie de actuaciones que a futuro veremos si ese tipo de actuaciones al final cumplen el objetivo perseguido
y es hacer asequibles los alquileres, que haya más oferta, al igual que el precio del coste de las viviendas. Ese es el objetivo principal. Ahora mismo pues se está trabajando. Las viviendas turísticas es una cuestión que bueno, se ha ido cambiando. Por un lado había una normativa que alimentaba unas interpretaciones, que hubo varios fallos del Tribunal Supremo que aclararon esas interpretaciones, pero ahora salió en enero la Ley Orgánica 1/2025 que cambia unos artículos de la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces, esta Ley Orgánica de enero de 2025 no es de efecto de cumplimiento inmediato, sino que sería en 3 meses, a partir del 3 de abril de 2025. Sí. ¿Qué nos dice, qué nos cambia? Que ahora para alquilar un piso turístico tiene que existir el acuerdo expreso de la Junta de Propietarios que autorice ese piso turístico. Sí. Y este acuerdo se alcanzaría con 3/5 partes. Entonces, cualquier propietario que quiere llevar a cabo el disfrute de su vivienda destinado a vivienda turística tiene que contar con el acuerdo expreso de la Junta de Propietarios. Sí. Si no existe este acuerdo, no podrá destinar la vivienda a uso turístico. Antes nos pasaba al revés. Quiero decir, si no hay nada que lo prohíba, sí lo podríamos hacer. Ahora es al revés, tiene que haber acuerdo explícito. Claro. Esto es un poco herir de muerte al que quiera poner el piso turístico, porque si te vas a una junta y dicen, oiga, usted autoriza... En parte es un quórum 3/5, que no es un quórum, digamos, fácil de alcanzar. Claro. Es un quórum, bueno, bastante importante. Estamos hablando de un 60% de los propietarios que te lo autoricen. ¿Qué ocurre con las viviendas que ya eran viviendas turísticas? Esta ley no tiene carácter retroactivo. Quiero decir, las que habían cumplido en su momento con las prescripciones existentes, digamos, pueden seguir ejerciendo la actividad y esta ley afectaría a las nuevas, no a las anteriores. Y luego hay otra cuestión, viviendas de uso turístico. ¿Qué más podría abarcar esta ley? Solo a viviendas de uso turístico. Cualquier modalidad parecida no está incluida, digamos, en esta autorización expresa. Sí. Me explico. Alguien que alquila una habitación no tiene que cumplir, digamos, esta ley porque es solo para viviendas turísticas en su totalidad la vivienda. Sí. Alguien que alquila la vivienda por temporada, oye, pues alquilo la vivienda, pues, no sé, quiero decir, los veranos. Sí. Tampoco. Entonces, quiero decir, es solo para viviendas turísticas. Claro. Y antes comentábamos, todo esto viene precedido pues, de muchos cambios y de muchas actuaciones en esa dirección a nivel de gobierno nacional, a nivel del autonómico, del local, pero que no va a quedar aquí. Quiero decir, va a haber seguramente pues, alguna modificación, incorporación, algún elemento que desconozcamos y que se incorpore. Entonces, bueno, quiero decir, no lo que hoy digamos ya es incambiable y que a futuro perpetúe. No va a ser el caso. No se va a quedar aquí. Va a haber más capítulos, sí, sin duda, seguro que sí. Bueno, habéis cambiado, como decíamos ya el mes pasado, ¿no? A la calle Ramiro I, número 3, local más amplio, con posibilidad de celebrar las juntas de vecinos allí. Continuáis implementando medidas en aras de lograr una mayor operatividad o flexibilidad, como es, por ejemplo, el pago con tarjeta, ¿no? Sí. Tenemos la posibilidad de que un propietario pueda atender una cuota o una obligación de pago con el pago de tarjeta. ¿Cuándo se nos manifiesta en gran medida esta actuación? Nosotros, por regla general, hay dos tipos de pagos. El que tenemos la cuenta del propietario, le hacemos un cargo, o el que hace el ingreso él por su cuenta a la cuenta de la comunidad. Cuando nosotros hacemos un cargo desde que emitimos el fichero y lo presentamos en el banco, el periodo de ejecución mínimo son 3 días. Si yo lo mando el día 10, hasta el día 13, digamos, no se ejecuta en su totalidad y aparece en la comunidad. Si por lo que fuera ese recibo viene devuelto o alguien que tiene el recibo domiciliado quiere hacer un ingreso, si nosotros lo canalizamos a través de esa dirección vamos a tardar 3 días y el pago de tarjeta es inmediato. Entonces, en un momento dado nos pasa, oye, cobro el día 10, pásamelo el día 10. Y por lo que fuera, el día 10 no tenía dinero, tenemos que pasar el 11, pues hacer, digamos, más inmediato ese pago por tarjeta, el cargo ya es inmediato. Entonces, sí podría atender el pago de la cuota de forma inmediata, porque si él también hace transferencia, sí que nos valdría, pero que en un momento dado significa un coste para él más elevado que el cargo de tarjeta, entonces la tarjeta, digamos, que acorta plazos y en un momento dado es una posibilidad más que no
hace sombra a lo que es una transferencia o cualquier otro mecanismo de pago. Pero por decir que tenemos uno más y facilitar a los propietarios, pues si en un momento dado tienen que atender algo, que exista más canales que los típicos. Lógico, lógico. Bueno, pues Roberto, creo que queda perfectamente aclarado. Nada, hablaremos el mes que viene ya, una vez que ya tengáis la sede a pleno rendimiento en la calle Ramiro I, número 3. Hasta entonces, muchísimas gracias, Muchas gracias por estar con nosotros. Como gracias, también les damos a ustedes tiempo de calefacciones, recuerden, y lograr sobre todo esa eficiencia del calor, ¿no? Que lo que no entre por la puerta o entre por el radiador, sobre todo que no salga por la ventana, que sería importante, porque sería como coger la cartera con el dinero y estar vertiéndolo por la ventana. Sería como estar tirando lo que se está pagando. Como les decimos, gracias por su atención. Ánimo y adelante. Buenas noches.